denuncia que hizo un grupo de personas ambientalistas, de agrupaciones animalistas que denunciaban en Hualpén el envenenamiento de perros que están viviendo ahí en el sector. Bueno, esto ha ido escalando, quiere llegar a la justicia y por eso queremos hablar precisamente con el abogado de la Oficina Jurídica Ambiental de Hualpén, Fernando Cortés, que está también detrás de esta persecución de aquellos que lamentablemente hacen este acto criminal de envenenar a los perros, que si bien son asilvestrados, son perros abandonados, de todas maneras requieren de un apoyo, de un cuidado, entendiendo que hoy día estamos frente a la ley Cholito. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias por el espacio. Efectivamente es un gran problema que no solamente existe en la comuna de Hualpén, sino un problema a nivel nacional, que ocurre precisamente con los perros abandonados versus la problemática que tenemos con esta alta reproductividad que existe. En ese marco, en principio lo que tenemos que mencionar es que la ley no faculta, de hecho condena el maltrato animal y el maltrato animal en toda su especie, especialmente con resultado de muerte como lo que ocurrió. En ese sentido, la contraposición ocurre respecto a los derechos que existen sobre estos animales, conforme a la ley Cholito, y por otro lado, los mecanismos que tienen las municipalidades y las instituciones para poder controlar esto. Por lo tanto, lo que ocurrió acá, que antes ocurría y no tenemos por qué normalizarlo, tiene que ver con el control de los animales a través de la muerte de los mismos, y en este caso a través de un envenenamiento. Ahora, Fernando, bien menciona lo que tenemos al día de hoy como legislación en Chile, ¿no? La ley Cholito versus también lo que pasa desde la municipalidad. Hoy se vota en el Congreso la ley No Me Abandones, impulsada por el diputado Félix González, de acá de la región del Biobío, pero apoyado también por varios otros parlamentarios, que busca que el abandono animal sea más sancionado en nuestro país. Si nos puedes explicar también como abogado desde la vereda jurídica, ¿cuál es la situación específica de lo que ocurrió en Caleta Chome? ¿Cuáles son los delitos que se le podrían adjudicar aquí o imputar a las personas responsables que no sabemos tampoco si se ha dado con ellas? Totalmente, y muchas gracias por la pregunta, es muy aclaratoria. Básicamente, y por eso jurídicamente no es tan complejo, existen dos grandes delitos. Tenemos el maltrato animal y la descripción del maltrato animal, que tiene que ver con un acto permanente que ocasiona un malestar básicamente al animal, y a su vez existe una reforma a través del decreto 1007 y lo que señala es que se equipara el abandono al maltrato animal. Por lo tanto, todo abandono es maltrato. La problemática no es jurídica, es fáctica, porque ¿a quién sancionamos si no tenemos a un denunciado? Básicamente, ¿a quién sancionamos si es que el animal está abandonado? Esa es la problemática y es ahí precisamente donde entran las agrupaciones animalistas, donde las agrupaciones animalistas son las que están haciendo el trabajo en terreno constante para poder determinar esto, por una parte porque no existe un gran proyecto para esto y a su vez las municipalidades que buscan esta tenencia responsable a través del control reproductivo. Entonces, perdón, pero en este caso en particular, ¿cuáles serían los delitos que se pueden perseguir ante la justicia? Ante la justicia, el primero el abandono, por eso temporalmente es el abandono, esos eran 9 perritos los que están en camino a Chome, y por otro lado ahora el maltrato animal con resultado de muerte. Que es el envenenamiento propiamente. Así es, que está penado, desde ya lo menciono, en el artículo 291 bis del Código Penal. Bueno, si llegamos y esperemos a solucionar este problema fáctico, este problema de la institucionalidad, porque sabemos en nuestro país somos buenos para las leyes, pero después cuesta poder implementarlas porque requieren lucas. Solucionemos eso hipotéticamente. ¿Qué viene ahora con la justicia? Entendiendo que hay todavía una deuda pendiente y claro, muchos entran a comparar. No es lo mismo asesinar a una persona que tal vez matar a un perrito, pero requiere la misma investigación, porque estamos hablando de un delito, que hay que imputarle a alguien, que hay que investigar, que hay que sacar pruebas, que hay que llevarlo. ¿Cómo está eso? ¿También es otra tarea que hay que potenciar? Totalmente, y especialmente acá en la región, y quiero mencionar algo que es sumamente relevante. Respecto a los delitos de tenencia responsable de mascotas y los delitos ambientales, existe una unidad especializada en la PDI, que se llama Brigada de Delitos Ambientales, y acá en la región no existe. Y eso es sumamente importante, se viene impulsando a través de agrupaciones ambientales y agrupaciones animalistas. ¿En Valdivia está o no? Está en Temuco. Temuco. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y acá lo voy a decir con todas sus letras. Existe un incumplimiento de la ley por parte del Estado al no tener esto. ¿Por qué?
Porque si es que, por ejemplo, a ti te roban un reloj o lo que tenga que ser, ¿qué es lo que ocurre? Hay flagrancia. Y Carabineros tiene la obligación de tomar detenido a esa persona inmediatamente y pasarla al día siguiente al control de detención. ¿Eso ocurre? No. Porque la unidad especializada está en Temuco y se demora 2 días, que han trabajado de manera espectacular con nosotros, los distintos comisarios, pero hay un problema fáctico, que es la flagrancia. Si nosotros no tuviéramos la problemática de flagrancia acá en la región, porque yo veo delitos ambientales y delitos relacionados con la tenencia responsable de mascota, el momento que existe, por ejemplo, una contaminación, un abandono o un maltrato, inmediatamente toman a esta persona y él tiene la obligación de tomarla. Carabineros, siendo que les tengo mucho cariño, no tienen las capacidades para poder determinar ese tipo penal. Y esa es la problemática que existe hoy por hoy, y que de existir eso, como por eso hacía la distinción entre la problemática jurídica y fáctica, la solución sería totalmente distinta, y no solamente esta materia, sino con los delitos que ocurren, por ejemplo, en el santuario de la naturaleza, lo que ocurre con ENAP con la contaminación y lo que ocurre especialmente con los humedales de la región. Y ahora ese punto es súper importante, Fernando, porque efectivamente Caleta Chome o Camino Caleta Chome está dentro del perímetro del santuario de la naturaleza, entonces acá se cometió un crimen en contra de estos animales abandonados, pero además dentro de un santuario. A ver si tú nos ayudas a entender cuáles son los antecedentes que se manejan hasta ahora, cuál es la información asociada a este caso en particular, y ahí también empezar a ver hacia dónde apuntamos para buscar los responsables. Habían cámaras en el lugar, sabemos que la municipalidad ha hecho lo propio también instalando muchas de ellas en este sector. Hay indicios de algún posible responsable, habían amenazas previas, por ejemplo, de lo que pudiera ocurrir con estos perros, y a raíz de qué, ¿es solo por hacer daño? Porque también hay que decirlo, y de hecho tenemos nuevos antecedentes desde la provincia del Biobío, por ejemplo, de nuevos problemas con perros asilvestrados que viven en el sector más bien rural, que atacan a los animales de las personas, principalmente aves domésticas. Entonces por ahí quizás podría haber alguna represalia, pero acá no se entiende mucho. Claro, de hecho lo que tú mencionas es sumamente relevante. Nosotros vimos el año pasado el caso en San Pedro de Atacama, donde perros asesinaron a una persona, y acá el derecho es bonito en cierto sentido cuando tú tienes dos problemas jurídicos que se contraponen. Y acá tenemos por un lado la seguridad de las personas y tenemos los derechos de los animales. Cuando existen estas problemáticas, el Estado tiene que actuar ahora ya, y no a través de la justicia, sino a través de las leyes. Ahora, en cuanto a lo que mencionas en Caleta Chome, los antecedentes son los siguientes. Primero, esto fue camino a Chome, en un lugar donde habían dejado la agrupación animalista en particular una casa, comida, etcétera, para proteger a estos 9 perritos, y luego en ese lugar y alrededor de los mismos dejaron este veneno. Que sea, la persona sabía, o las personas sabían que ahí estaban estos perritos. Es más, se realizaron 2 informes de fiscalización por parte del profesional Nicolás Labraña y la profesional Macarena Bascur, ingeniero civil y médico veterinaria. Lo que señalaron particularmente es la fiscalización, y pudieron determinar que tomaron esta casa, la tiraron y luego de eso dejaron este veneno. Por lo tanto, podríamos estimar que hay un dolo, o sea, hay una intención de provocar un daño. Y por otro lado, el informe de la médico veterinaria lo que señaló es que se utilizó veneno de caracol. El veneno de caracol, que se llama metaldehidio, es sumamente maligno para efectos de poder producir un problema. ¿Por qué? Porque los efectos se producen a las 3 horas. Y ahí está la problemática en cuanto a lo que tú mencionas. La problemática se refiere a que esto no es un lugar ordinario, sino es un santuario de la naturaleza. Y además de la ley de delitos ambientales y la ley de tenencia responsable de mascotas, tenemos otras normas. Tenemos la ley de monumentos nacionales, que también tiene que ver con esto, y tenemos la ley 19.300, que es la ley de bases de medio ambiente, que dice que cualquier afectación tiene que ser protegida en torno a eso. Por lo tanto, la eventual ocurrencia de un delito no solamente se refiere al maltrato animal, sino también podríamos tener afectación a santuarios de la naturaleza. ¿Por qué? A otras especies. Porque el perro, digámoslo así en términos banales, el perrito va, come, se muere, llega una ave carroñera, ahí tenemos 3 grandes especies bajo protección oficial: el monito del monte, también tenemos el águila chilena y también tenemos el zorro culpeo. Uno come, se afecta un área bajo protección oficial, que es un objeto de conservación del santuario, y ya pasamos a una envergadura mayor. Incluso los mismos animales que has mencionado, algunos podrían haber comido el alimento que estaba ahí, totalmente, además de los animalitos que luego mueran. Totalmente, es una repercusión indirecta, pero que es posible, porque estamos hablando de que es un elemento que el organismo no lo disuelve. Por lo tanto, imagina un ave, una águila chilena, va, toma esto, carroñera, levanta, bota sus desechos y cae en alguna especie. O incluso le da alimento a sus crías, porque también ocurre, ¿no? Pueden llevar esta carne infectada de este veneno
a sus polluelos y bueno, ahí tenemos otra cadena de Sí, afectación. y ahí se afecta la cadena trófica, cómo va funcionando un ecosistema, porque básicamente... Que es lo que se protege dentro de un santuario. Totalmente, porque cada objeto de conservación tiene correlación con cada uno de ellos y la afectación de un elemento afecta al otro. Y eso es lo que no se entiende, Me queda en básicamente. el tintero, ¿habían amenazas? De parte de las que yo manejo en este momento, la desconozco. Lo que yo sí sé es que existen muy malos tratos entre varios vecinos y estas agrupaciones animalistas. Existe una pugna muy pendiente que yo, en mi criterio, se tiene que zanjar con educación ambiental. Claro, porque vuelvo también al punto principal, porque, y tú lo mencionabas, ¿a quién perseguimos? Totalmente. Si no hay una investigación, si la unidad está en Temuco, y entendiendo que aquí hay muchos problemas medioambientales durante mucho tiempo, hay muchas industrias, tenemos los puertos, con todo el respeto que me merece Temuco, por supuesto, pero no sé si reciban tantas... Sería interesante analizar cuántas denuncias reciben desde la región de Araucanía versus de otras regiones. ¿Por qué se instala ahí finalmente? Exactamente. Totalmente. Pero claro, ¿cómo los encontramos? Si ya de repente encontrar a un delincuente que cometa algún ilícito cuesta poder dar, ¿cómo encontramos a quién los responsables? Totalmente. Lo primero que necesitamos es investigación y personal. Y como no existen y no existen las unidades especializadas, es complejo determinar. Porque ¿cómo yo determino un maltrato? ¿Qué indicios existen? Tiene que ser un profesional adecuado para poder determinar la prueba. De lo contrario, es lo mismo que cualquier denuncia o delito. Yo necesito antecedentes para comprobar. Y en cuanto a lo que tú mencionas, toda la razón. O sea, la región del Biobío es la región que tiene una mayor cantidad de conflictos socioambientales dentro de las regiones del país y comparativamente con Temuco es muy inferior. Por lo tanto, no se entiende esta decisión que se está tomando. Ahora se quiere ampliar la policía de investigaciones, lo desconozco, pero es algo urgente y que tiene que ver más que nada con evitar en el fondo la repercusión y buscar la prevención. ¿Y quién tomaría esa decisión? El gobierno de turno. El gobierno de turno. El gobierno de turno, totalmente, porque tiene que ver con la ley de presupuesto. Eso es lo que se tiene que atacar y levantar. En términos personales lo mencionó. Ahora, tú mencionabas a vecinos del sector que de pronto tienen muy mala relación con las agrupaciones animalistas. ¿Por qué existe esa mala relación? ¿Qué es lo que los vecinos o algunos de ellos quizás no comprenden o no comparten de la labor que hacen estas agrupaciones? Y también preguntarte, Fernando, si tú crees que los vecinos que habitan, por ejemplo, Caleta Chome y otros sectores dentro del santuario, ¿entienden a cabalidad lo que significa habitar un territorio con esta característica de santuario de la naturaleza? Yo creo que los vecinos sí lo saben. Al menos dentro del plan de manejo, uno de los objetos de conservación son las mismas caletas. La temática tiene que ver con otro elemento que tiene que ver básicamente con la educación ambiental y el conocimiento, que es algo que nos falta mucho en este país, que tiene que ver con la educación cívica, con el conocimiento de los delitos, con las constituciones, con qué se puede hacer o qué no se puede hacer. ¿Necesito abogado para esto? ¿No necesito? ¿Por qué me están cobrando? ¿Me deberían cobrar? ¿Cómo compro una casa? Hay una educación cívica muy importante que no se está abarcando, tampoco existe educación ambiental y creo que va por ahí, básicamente, porque el desconocimiento empodera, así como el conocimiento también empodera, y creo que es sumamente necesario entender y comprender de que esto no son decisiones baladí. ¿Y cuál es el conflicto con las agrupaciones ambientalistas particularmente? ¿Qué es lo que los contrapone quizás desde los vecinos a las agrupaciones? La gran mayoría de las veces esto es desconocimiento. Les doy un ejemplo. En algún momento nosotros tratamos de realizar charlas, por ejemplo, a los pescadores de lenga, porque no sabían, pensaban que la determinación de la ordenanza humedales recientemente publicada los podía afectar respecto al humedal, pero los humedales también son marismas y también pueden ocuparse para poder proteger, por ejemplo, las embarcaciones. Y eso lo tuvimos que explicar y explicar cómo se tenía que hacer y a veces existe eso, esa contraposición del purismo, digámoslo, donde existe el ambientalismo puro, de que no se haga nada y la inversión, y a veces eso no es así, sino uno se complementa con el otro y creo que esa labor es la que se tiene que zanjar. Ahora, bueno, tú representas a la municipalidad de Hualpén y ahí cabe la pregunta también. ¿Qué está haciendo el municipio de Hualpén? Porque aquí tenemos toda una cadena. Tenemos obviamente que la tenencia responsable obliga a las personas precisamente a ser responsables con sus mascotas, tipificar como delito el abandono, pero también hoy día la ley Cholito le da obligaciones, en este caso a los municipios, para evitar tal vez que estos perros abandonados estén circulando por las calles, estén circulando sobre todo por sitios como este, porque son
amenazas también para el ecosistema, muy bien nos dices tú, un sector protegido. ¿Qué está haciendo la municipalidad también? ¿Por qué estaban esos perritos ahí sabiendo que las agrupaciones animalistas ya tenían el antecedente, ya le habían puesto una casa, ya les iban a dejar alimentación? ¿Cuál es la responsabilidad del municipio también frente a la ley Cholito? Sí, totalmente, y una excelente pregunta. En primer término, mencionar de que la Municipalidad de Hualpén hace 2 años que tiene una dirección de medio ambiente. Antes era un departamento de medio ambiente con, digamos, los 7, 8 funcionarios, hoy día somos 25. Y tenemos una dirección de medio ambiente con una oficina técnico-jurídica, de la cual estoy a cargo, y 4 departamentos: gestión ambiental local, tenencia responsable de mascotas, fiscalización, evaluación y monitoría ambiental, y patrimonio ambiental y ecoturismo. Por lo tanto, ha crecido bastante, y en particular el departamento que nos convoca, que tiene que ver con la tenencia responsable de mascotas, existen a lo menos 4 profesionales adecuados para esos efectos, y se hacen, por ejemplo, jornadas de esterilización, para lo que tú mencionas, donde se ha aumentado el presupuesto, si mal no me equivoco, 20 veces para aumentar esa esterilización. Porque veámoslo así, si aumenta la cantidad de perros, las jornadas de esterilización tienen que ir para que se produzca un quiebre, de lo contrario es ineficaz. Y eso es lo que se busca en primer término, eso es lo que se hace en países como Australia, por ejemplo, donde está condenado distintos elementos, y para ese efecto el control reproductivo se hace a través de eso. En cuanto a lo que tú mencionas, que es una problemática, es una facultad, por ejemplo, de las municipalidades tener corralones municipales, pero en el lugar en particular es sumamente difícil tenerlo. ¿Por qué? Porque ¿cómo tú mantienes esos lugares? Igual la ley, digámoslo así, tiene ciertas problemáticas que tienen que ver con la devolución al nicho. Por ejemplo, yo encuentro un perro abandonado, lo tomo, lo esterilizo y dice tengas que devolverle las mismas condiciones al nicho. ¿Qué es el nicho si es abandonado? El mismo lugar donde pernocta. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la problemática que existe con los perros abandonados? Y es ahí donde están las agrupaciones animalistas. Los caniles municipales totalmente deben estar, es una obligación. No es una obligación, No es obligatorio, es una facultad. Y esa es la problemática. Y para eso se requiere recursos. Totalmente. Y quiero destacar algo que está muy adelantado acá en la región, que es Ñacurutú. No sé si ubican. Sí, por supuesto. Ellos hicieron el trabajo que se tiene que hacer hace 5 años. Yo creo que eso es lo que se tiene que hacer. No hay que pensar a veces que el Estado tiene que solucionar todo. Si hay gente, personas y agrupaciones que hacen este trabajo de igual o mejor manera, los recursos tienen que ir para allá. Y eso es lo que yo creo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque las municipalidades tienen incluso la facultad de poder entregar a través del artículo 9 de la ley fondos para esos efectos. Y cómo destinamos los fondos a través de fondos regionales. Claro. Yo creo que es una decisión que tiene que tomar en particular el actual gobernador, tanto en relación a esos mismos fondos como en relación a si vamos a tener o no una brigada de delitos ambientales acá. Por ejemplo, Fernando, igual me quiero intentar poner en la vereda del frente. ¿Por qué estos perros podrían haber significado un problema para una persona o para un grupo de personas? ¿Cuál era la situación de estos perritos ahí? ¿Atacaban a vecinos? ¿Se tiraban contra quienes pasaban, qué sé yo, en bicicleta o en auto? ¿Significaban un peligro para los transeúntes? ¿Atacaban otras mascotas, otros animales que quizás eran domésticos? Para poder entender lo que pudo haber llevado a esta persona, que para mí es un criminal, pero también hay que entender cuál es la motivación, ¿no? Totalmente, totalmente. En particular la desconozco. Me imagino que tiene que ver con eso, básicamente, pero bajo ningún supuesto se puede cometer un delito por un elemento emocional que a mí me acongoja. ¿Eran animales agresivos estos Miren, perros? lo que les puedo mencionar, y aprovecho de mencionarlo también, es que toda denuncia que se ingrese a la municipalidad tiene que ser derivada. Los funcionarios públicos tenemos un deber de que el momento en que yo conozco una denuncia, tengo la obligación de hacer la denuncia donde corresponde de manera inmediata. Por lo tanto, cualquier funcionario de cualquier institución del Estado tiene la obligación de hacer la denuncia conforme a derecho. Por lo tanto, si es que cualquier persona hubiese verificado lo que mencionaste anteriormente, yo tengo que hacer la denuncia. ¿Y ante quién? Ante el Servicio de Salud. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es que el perro tuviese rabia, por darle un ejemplo, ¿qué tendría que hacer? El Servicio de Salud ir, verificar y dar la orden conforme a su procedimiento para poder producir a la eutanasia conforme a derecho. Y eso es lo que se debería hacer en ese caso, que ese sería el riesgo. O eventualmente igual el Servicio de Salud ha tomado esa decisión cuando hay perros agresivos, pero ahí hay una problemática. O sea, nunca tomar la justicia Bajo por ningún mano supuesto. propia, ni hacerse cargo de una problemática de esta manera, porque además, y esto es lo más lamentable, la muerte por envenenamiento es lenta, dolorosa. Es tremendamente cruel lo que se le hizo a este grupo de perritos, y a nosotros eso nos lo contó Edgardo Mancilla, veterinario acá en Matinal Nuestra Casa, que siempre nos ayuda a comprender estos temas, y nos dijo que efectivamente es de las peores muertes que puede encontrar un ser vivo, cualquiera este sea.
Así que Fernando, agradecemos esta conversación. También es importante entender la vereda jurídica. Vamos a estar atentos a la votación también de la ley No Me Abandones del día de hoy. Y bueno, el proceso, ¿cómo continúa desde la municipalidad? Ya se presentó esto ante la Fiscalía. Así es. Bueno, la Fiscalía lo que hace es investigar. Y lo que hacen es investigar hasta formalizar. Y es súper importante que se den estos espacios. Y de verdad lo agradezco porque la vereda jurídica es un tema, pero es muy distinto cuando aparecen los medios. Así que de verdad lo agradezco porque ahora, y lo saben todos los televidentes, la Fiscalía probablemente le va a poner mayor interés a eso y es lo que precisamente esperamos. Que estén ahí en el lugar, que investiguen, que hagan las entrevistas como corresponden y puedan determinar lo menos los responsables. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ocurrió con un caso de una persona que estaba apedreando patitos, que estuvo la pedida dando vueltas ahí 2 días. ¿Y qué pasó? Nunca más pasó. Entonces, en el peor de los casos, se cumple la fase objetiva del derecho penal o de la pena, que es atenuar la conducta. Así que nunca este trabajo va a estar de lado. Así que desde ya les agradezco la invitación y también mandarle saludos a la agrupación que de verdad están haciendo la pega y muchas agrupaciones y mandarles un saludo tanto a las ambientalistas como a las animalistas porque de no ser por ellos este trabajo no podríamos realizarlo. Así que al menos a ellos muchas gracias. Sí, por supuesto. Y claro, quienes puedan apoyar a estas agrupaciones que sabemos también necesitan recursos, Totalmente. siempre están haciendo campañas y han estado varias de ellas acá en Matinal en nuestra casa. Aquí aparece precisamente Alimentando Proyectos Hualpén, punto Hualpén, para que también puedan ayudar a las campañas que están levantando. 6 minutitos nos separan ya de las 10 de la mañana. Nos separamos cortito, vamos y volvemos.